Juan capítulo 19, entonces, versículo 17, y quiero leer 13 versículos. Quiero que usted por favor me siga allí en su Biblia desde el 17 hasta el 30. Bueno, creo que son 14 versículos. Dice así la palabra del Señor, leo para usted si usted me sigue allí. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo a los discípulos, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amén. Mis hermanos, llama la atención y de verdad que es algo sorprendente para nosotros al día de hoy entender sí, entender o darnos cuenta cómo los cristianos en el primer siglo y en los primeros siglos tomaron la cruz como símbolo de su fe. Los cristianos en los primeros siglos tomaron la cruz como símbolo de su fe. Y digo que es sorprendente porque los cristianos no escogieron el pesebre como símbolo de su fe. Los cristianos no escogieron un trono o una corona como símbolo de su fe, a pesar de que creían que Cristo era el rey, el soberano. No escogieron un pesebre, no escogieron una corona, no escogieron en este caso un trono, sino que ellos escogieron la cruz como símbolo de su fe. Y esto es sorprendente porque nosotros entendemos que la cruz, y esto es así, ¿verdad? Era un instrumento de tortura para los peores criminales de la época. La cruz era un instrumento de tortura. Y cuando hablamos de la cruz como un instrumento de tortura, pues es algo raro para nosotros en esta época, ¿verdad? En este siglo XXI, en este tercer milenio en el cual ya nosotros entramos, es algo raro porque la cruz, decía un autor, hoy por hoy prácticamente la han como domesticado o romantizado. Hay personas que a veces usan la cruz en sus casas, no sé si usted tal vez tenga una cruz, a veces pueda tener una cruz en una cadena, ¿cierto? O una pulsera, y no está mal, ¿no? No está mal que nosotros podamos tener una pulsera o una cadena con una cruz, pero se ha en ese sentido como romantizado la cruz, ¿verdad? Y muchas veces estamos lejos de entender lo que realmente significaba la cruz
¿verdad? Y ese instrumento de tortura que fue usado para que nuestro Señor Jesucristo fuera como el Cordero sustituto, ¿verdad? Por su pueblo, por los suyos. Pablo dice que la palabra de la cruz es locura y es necedad para los que se pierden, ¿verdad? Que un Dios encarnado muera en una cruz era algo realmente deshonroso, ¿verdad? En medio de esa sociedad grecorromana, en medio de esa sociedad sofisticada en el primer siglo. A mí me encanta lo que Pablo expresa en la primera carta a los Corintios cuando él tiene que predicarle a las personas que él tiene que predicar. Porque Pablo dice en primera de Corintios capítulo 2, miren, hermanos de Corinto, yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo. Ahora, Pablo sabemos que está usando aquí como una especie, como una hipérbole, ¿no? Porque no era lo único que sabía Pablo respecto a la cruz. Si alguien sabía y conocía de la fe cristiana o de otras áreas del saber, era el apóstol Pablo. Pero él tiene este propósito, ¿verdad? De no saber nada entre ustedes, le dice a los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. A los Gálatas el apóstol Pablo les dice en Gálatas 6:14, miren, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el apóstol. Así que para el apóstol Pablo, el tema de la cruz era un tema medular, era un tema de suprema importancia en su vida como cristiano, a tal punto de decir, yo me propuse no saber nada. A pesar de que sé tantas cosas, hay algo que yo quiero predicarles y enseñarles, y esto es a Cristo y a Él crucificado. Así que yo creo que es importante para nosotros meditar, ¿verdad? Aprender, profundizar mejor un poco acerca de este tema de la cruz, la crucifixión del Señor Jesús, entendiendo de esa manera. Esta cruz era un instrumento de tortura, como vamos a ver, ¿verdad? Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a estar allí. Bien, tenemos por delante la narración que nos hace el apóstol Juan. Juan describe y nos da algunos detalles que los otros evangelios sinópticos no nos dan en cuanto al tema de la crucifixión, ¿verdad? Recordemos que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, nos describen también la crucifixión, pero Juan nos da ciertos detalles que yo creo que son importantes para nosotros y vamos a considerar tres aspectos en cuanto al tema de la crucifixión. Vamos a considerar tres aspectos en cuanto a lo que Juan nos describe aquí de la crucifixión y luego vamos a procurar traer unas aplicaciones para nosotros al día de hoy. Bien, entonces lo primero, tres aspectos. Primero, vamos a considerar el acto mismo de la crucifixión del versículo 17 al versículo 22 allí en sus Biblias. Quiero que por favor usted vaya conmigo allí al versículo 17 y vamos a desarrollar este primer punto, el acto de la crucifixión y a traer los detalles que nos trae Juan. Dice, y él, hablando del Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. Bien. Lo primero que vemos acá es que el Señor Jesús está cargando su cruz y Juan nos dice que sale, ¿verdad? Vamos a ver de dónde es que es, hacia dónde sale o por qué sale el Señor Jesús. Juan nos acaba de describir los dos juicios, ¿verdad? Que por los cuales tuvo que pasar el Señor Jesús, juicios que se dividieron, podríamos decir, en tres audiencias religiosas, tres audiencias civiles, y el Señor Jesús fue presentado delante de Pilato, delante luego de Herodes, luego vuelve a Pilato, luego estuvo también con los religiosos, con Caifás, con Anás. Él estuvo en unas audiencias porque lo trajeron acusándolo de algo que era falso. ¿Se acuerdan? A él lo traen delante de Poncio Pilato, los religiosos de la época, lo acusan allí y el Señor sin pecado, nuestro Señor sin haber transgredido la ley, Poncio Pilato le dice a los religiosos, yo no tengo de qué acusar a este hombre, a Jesús. Yo no veo ninguna falta sobre él. Y los religiosos empujan
presionan a Pilato para que sí lo condene, para que lo lleve a la pena de muerte. Y Pilato se ve presionado, se ve unos versículos atrás manipulado por los líderes religiosos y entonces toma la decisión, ¿verdad? Lo que los religiosos le dicen a Pilato es que Jesús se había proclamado rey y todo el que se hace rey es enemigo del César. Así que si Pilato se quiere hacer amigo de Jesús, quiere hacerse amigo de Jesús, se va a hacer enemigo del César, del emperador Tiberio, ahí en la época, ¿cierto? Entonces Pilato, quien era un gobernante de una región más pequeña, pues toma la decisión allí en esta región de llevar al Señor Jesús a la cruz, ¿verdad? De llevarlo a la muerte. Y entonces dicen que el Señor Jesús carga su cruz, ¿verdad? Él carga su cruz. Los otros evangelios sinópticos nos dicen que hubo personas o una persona que ayudó al Señor Jesús a cargar su cruz. Juan no nos dice eso. Juan nos dice que el Señor carga su cruz y sale al lugar llamado de la calavera o el Gólgota. Ahora bien, la cruz, repito, y yo sé que suena un poco fuerte para los niños o jóvenes que nos acompañan también, pero es así y debemos entenderlo, era un instrumento de tortura. Era una forma en la cual hacían que los criminales más peligrosos murieran de una manera lenta y de una manera cruel. La crucifixión, ¿verdad? Era una forma de hacer morir mientras torturaban a las personas. La cruz era ese instrumento donde las personas empezaban a padecer después de estar allí en el madero. Se dice que las personas que estaban en la cruz sufrían, experimentaban vértigos, calambres, sed, dolor, infección por las heridas. A veces pasaban días colgados en el madero y era algo realmente terrible. Algunos apelaban a que los ciudadanos romanos no deberían morir de esa manera. Si iba a ir alguien a la cruz, que no fuera un romano, porque un romano supuestamente tenía una mayor dignidad, ¿cierto? Así que la crucifixión. Se presupone que este acto de crucifixión, ¿verdad? Fue inventado por los persas, ¿verdad? Y perfeccionado por los romanos, este tema de hacer morir a los criminales de esa manera. Y cuando decimos perfeccionar, es que ellos se volvieron como más crueles, los romanos. Fueron más crueles en el momento de ejecutar esta sentencia. Y el Señor Jesús sale cargando la cruz, iba camino hacia el Gólgota, el lugar llamado de la calavera, ¿verdad? Y esto es importante porque este detalle nos los da Juan. Dice que salió de la ciudad. Salió. O sea, Jesús no fue colgado en la cruz dentro de Jerusalén, sino ¿a dónde? A las afueras de Jerusalén, ¿verdad? A las afueras. Y esto es interesante porque en la antigüedad, cuando se sacrificaba el cordero, ¿verdad? En Jerusalén había una parte o en algunos sacrificios del cordero se sacaba fuera del campamento el becerro. ¿Verdad? Dice en Levítico 16, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Fuera del campamento se hacía esto. Así que parece que Juan aquí nos da el detalle porque Jesús era ese verdadero cordero, ¿verdad? Ese cordero que iba a morir como sustituto por su pueblo y iba a ser sacrificado fuera de la ciudad, fuera. Y se nos da ahí el detalle. Él es llevado fuera a este lugar que en hebreo es Gólgota o el lugar de la calavera. Se especula bastante por qué este lugar era llamado el lugar de la calavera o el Gólgota, ¿cierto? Lo más probable es que tuviera como una forma de calavera, ¿verdad? Como de muerte, como unas rocas, y el Señor Jesús fue llevado ahí a las afueras. Así que aquí está el Señor Jesús, y este detalle es interesante porque Juan nos los da. El Señor Jesús está aquí al mando de la situación. Al Señor Jesús, hermanos, esto debemos recordarlo, no es que le quiten su vida, Él entrega su vida de manera voluntaria. Dice, yo tengo poder para poner mi vida, para poner mi vida y para volverla a tomar,
mi vida. Aquí está el Señor Jesús al mando de la situación. Jesús dijo que para esto había venido, para esto había llegado la hora. Y esto es importante porque cuando pensamos en la cruz, el Señor Jesús cargando, podemos verlo como si Él fuera una víctima. Y el Señor Jesús no era una víctima, hermanos. El Señor Jesús, aunque estaba padeciendo, claro, Él estaba en control absoluto de la situación, ¿verdad? Él estaba allí entregando su vida. Recuerden, y en el Evangelio de Juan se nos dice muchas veces, quisieron arrestar a Jesús, quisieron apedrear a Jesús, y Él dice, todavía no ha llegado mi hora. Y a partir del capítulo 12, 13, el Señor dice, ahora ha llegado mi hora. Ahora voy a dar estos pasos para que se cumpla el propósito por el cual yo vine, ¿verdad? Así que el acto de la crucifixión se nos dice en el versículo 18 que fue crucificado con él junto a dos ¿qué? Ladrones, ¿cierto? Junto a dos ladrones en el versículo 18. Le crucificaron en medio de estos dos ladrones y así debía ser tratado el Señor Jesús como un pecador. En Isaías 53 se nos dice que él debía padecer como un malhechor más. Si alguien estuviera pasando a las afueras de la ciudad y ve a estos tres hombres en la cruz, se dice que aproximadamente el alto de la cruz, nosotros a veces pensamos o vemos en películas o en imágenes como que estaban a 2 o 3 metros de altura. Lo más probable es que no, que la cruz estuviera a unos 60, 80 centímetros de altura, ¿verdad? La gente pasaba y sí sobresalían estos hombres que estaban ahí crucificados. Y si alguien que no estaba al tanto de lo que estaba pasando, pasaba por las afueras de la ciudad y veía a estos tres hombres, no iba a haber diferencia entre Jesús y los otros malhechores. Alguien que pasaba decía, son tres malhechores que están allí. Jesús debía morir como uno más. Y se Dios dice que estuvo allí entre dos ladrones. Ahora, se nos dice también que Pilato escribe algo y pone algo sobre la cruz. Miren ahí el versículo 19-20 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los que pasaban leían esto y es interesante que Juan nos da este detalle, que Pilato escribe esto en 3 idiomas, se nos dice ahí, ¿verdad? Usted lee ahí el versículo 21, 20, perdón, este título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Y qué es lo que escribe Pilato ahí en el título? Escribe Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y pareciera raro que Pilato haya puesto esa inscripción, ¿cierto? En un sentido raro, en otro no, porque esa fue la acusación por la cual trajeron a Jesús. Él dice que es rey. O sea, como decimos nosotros, él se las está dando de rey y está diciendo que es el rey, que es el Señor. Entonces Pilato dice, bueno, entonces, ¿por qué lo están acusando? Generalmente se escribía algo encima del malhechor, describiendo por qué razón estaba ahí colgado. Y se pone allí Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y esto obviamente molesta mucho a quienes, a los judíos. Ellos se molestan. Entonces le dicen, no, no escribas eso, Pilato. No escribas eso. No digas que era el rey de los judíos, sino que él decía ser el rey de los judíos. Le dicen los judíos, se molestan. Y algunos comentaristas dicen que lo más probable es que Pilato escribió esto como una forma también de desquitarse de los judíos. Los judíos lo pusieron como en jaque a Pilato. Pilato era un gobernador, perdón, muy conveniente, era muy pragmático, él quería zafarse de las situaciones de manera fácil. Sin embargo, los judíos lo pusieron en jaque y tuvo que llevar a Jesús allí a la cruz. Así que dicen, se podría entender que una forma de desquitarse de los judíos es que pone eso, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y es interesante que pone de Nazaret, ¿cierto? El Nazareno, la parte norte en Galilea, Nazaret, donde los judíos tenían un menosprecio por las personas de esa región, ¿cierto? Sin embargo, Pilato hace esto y podríamos decir también que Dios en su providencia permite que esa inscripción quede ahí y en 3 idiomas para que todos los que pasen y no sepan qué es lo que está ocurriendo, lean Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en hebreo,
en griego y en latín, en la providencia del Señor. Y esto es lo que nos describe Juan en cuanto a la crucifixión. Ahí estaba el Señor Jesús siendo crucificado, allí estaba el Señor Jesús en medio de dos malhechores cumpliendo con ese propósito, ¿verdad? Por el cual Él había venido a este mundo, y eso nos lleva al segundo aspecto. En medio de esta crucifixión, en medio de esto difícil que el Señor Jesús está experimentando, vemos un contraste entre las personas que están alrededor de la cruz. Juan nos describe un contraste. Juan nos dice que hay unos soldados con un corazón duro que les interesa echar suerte sobre sus ropas, y vemos también la ternura del Señor Jesús a pesar de ese momento difícil. Porque hay otras personas familiares que están con él ahí en la cruz. Entonces, ya vimos como el acto de la crucifixión. Miremos ahora la dureza de unos hombres y la ternura de Jesús. Versículo 23, mire lo que dice ahí en su Biblia. 23 y 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ya estaba allí crucificado, ¿qué hicieron? Tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartemos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Ve? Vemos que cuando el Señor Jesús estaba allí crucificado, echaron suertes sobre su ropa. Uno a la primera impresión lee esto y pareciera que parten en cuatro la ropa del Señor Jesús como si la rompieran, ¿verdad? Pero nosotros podríamos entender más bien que Juan está describiendo aquí la vestidura de una persona judía de la época. Los judíos probablemente usaban 4 prendas en el momento de vestirse, ¿cierto? Usaban el manto, usaban lo que se podría decir como una pañoleta sobre la cabeza, los hombros para cubrirse en momentos, usaban un cinto, un cinturón, ¿verdad? Y usaban también las sandalias. Entonces, cuando habla de las 4 prendas, lo más probable es que los soldados, y era la costumbre, cuando crucificaban a alguien, cogían las prendas, ¿verdad? Cogían las prendas cada uno lo que le tocara. Algunos se quedó con las sandalias, otro con el cinto, otro con el manto, otro como con el pañuelo, podríamos decir, ¿verdad? Y de esta manera se está cumpliendo de manera perfecta las profecías bíblicas, ¿verdad? Lo que se había profetizado del Señor Jesús. Ahora, pero aquí se nos muestra una quinta prenda. Si usted leyó bien, dice que había una quinta prenda, había un manto que parecía que el Señor Jesús usaba en el interior sin costura, y esta prenda es interesante, llama la atención que Juan describa esa prenda, porque esa prenda, como ya quedaba una, ya habían repartido a los 4 que estaban, ahora esta que hacemos, no quisieron partirla, ¿verdad? En 4 para que cada uno lo cogiera, sino que echaron suertes sobre esa prenda. Era como algo que se usaba debajo de la túnica, ¿verdad? Como una prenda enteriza que se usaba en la época. No sabemos si era por el clima, ¿verdad? Como una especie de, ¿cómo le dicen a las camisetas que se ponen aquí por debajo? Como ¿una qué? Una camisilla. Una camisilla, había una prenda, ¿verdad? Que el Señor Jesús tenía allí. Y es interesante esta prenda, ¿verdad? Repito, porque probablemente, y hay buenos eruditos que se inclinan a pensar que eran prendas que más bien usaban los sacerdotes cuando iban a ofrecer sacrificio. Recuerden que estamos aquí en la fiesta de la Pascua, donde se ofrecían sacrificios, y probablemente era una prenda que usaban los sacerdotes. Y si era prenda que usaban los sacerdotes, pues se estaba cumpliendo la escritura donde el Señor Jesús, como sacerdote, como el verdadero y sumo sacerdote, se va a presentar a él mismo como la verdadera y suficiente ofrenda delante del Padre por el perdón de los pecados de su pueblo, ¿cierto? Entonces, se habla allí de esta prenda que los soldados, por la cual los soldados echan suertes, ¿verdad?
echan suertes. Y esta prenda, podríamos entender lo que es una prenda que usaban los sacerdotes o algunas personas en especial, ¿bien? Y esto es importante porque yo me acuerdo, yo vengo de un trasfondo de una iglesia más carismática de Evangelio de la Prosperidad y a mí un par de veces me enseñaron que esta prenda, ¿verdad? Era una prenda muy costosa, ¿cierto? Muy costosa. Y que si era muy costosa, eso nos mostraba cómo el Señor Jesús tenía tanto dinero, ¿sí? Y entonces, si el Señor Jesús tenía tanto dinero para comprarse esa prenda, ¿por qué no vamos a orarle a Dios que nos dé mucho dinero, ¿cierto? Para comprarnos también cosas extravagantes o cosas con este evangelio. Y no, hermanos, nosotros podríamos entenderlo más bien que era una prenda utilizada para que estas personas, repito, ofrecieran en ese sentido sacrificio, ¿verdad? Los sacerdotes. Entonces, se nos da el detalle, pero hay algo interesante porque Juan dice, miren, esto ocurre para que se cumpla la escritura, para que las profecías se cumplieran allí. Y después de que se habla de esto, dice el versículo 24, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, apelando al Salmo 22, ¿verdad? David, inspirado, parece que apunta y habla acerca de lo que iba a ocurrir a ese verdadero rey que se iba a ofrecer como sacrificio. Dice, y así lo hicieron los soldados con la ropa del Señor Jesús. Y dice el 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y luego le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. A mí realmente me llamó mucho la atención, ¿cierto? Cuando estaba haciendo el estudio, cómo el Señor Jesús, agonizando en la cruz, recordemos que era un instrumento de tortura para los malhechores. La estaba pasando muy mal en la cruz el Señor Jesús. Se preocupa por su mamá. Se preocupa incluso por sus discípulos y habla, ¿verdad? A María y habla en este caso también al apóstol Juan, lo más probable que se esté dirigiendo, ¿cierto? Y es interesante cómo se refiere a María porque no le dice mamá. ¿Cómo le dice allí? Mujer, he ahí a tu hijo, y después le dice a Juan, he ahí a tu madre. Le dice mujer. Y esto para nosotros es importante teniendo en cuenta a veces ese sobreprotagonismo que se le quiere dar a María, ¿no? Como si María fuera divina también, ¿verdad? Y como dice el catecismo católico, corredentora juntamente con Cristo, ¿no? Falso. Y aquí el Señor Jesús nos ayuda a entender y podemos ver cómo ubica en el lugar correcto a María. Claro, era su mamá. Y el Señor Jesús estaba, podríamos decir, honrando a su mamá, ¿verdad? Estaba dándole el lugar allí, pero le dice, usa esa expresión, mujer, he ahí a tu hijo, como ubicándola en el lugar que debería estar. Y es interesante porque el Evangelio de Juan, el primer milagro que se nos registra, es el milagro de las bodas. ¿Se acuerdan? Donde el Señor Jesús convierte el agua en vino. Y es interesante porque allí, ¿quién es la que intercede para ver si el Señor Jesús hace el milagro? María. ¿Y se acuerdan la respuesta del Señor Jesús a María? Cuando María viene y le dice, hijo, se les acabó el vino, ¿verdad? Y solo hay van a llenar unas tinajas de agua. ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús le da a María? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Cierto? Pero ¿por qué me está presionando en este momento? ¿Por qué quiere que yo haga esto en este momento? Y aquí usa la misma expresión mujer, ¿cierto? Le dice allí, he ahí a tu hijo, y después le dice, he ahí a tu madre. Pero algo que yo quiero llamar la atención es cómo el Señor Jesús, en medio de la dificultad, se preocupa por los otros. A veces nosotros no somos así, ¿no? Nosotros en medio de la dificultad queremos es que se preocupen por nosotros, que nos miren a nosotros, que nos llamen a nosotros, que yo existo, ¿verdad? En medio de una dificultad, en vez de pensar en medio de esta dificultad, ¿cómo puedo ser de bendición para otro? ¿Cómo puedo ayudar a otro? Como el Señor Jesús, y nosotros estudiamos el sermón del aposento alto que aparece en Juan, está a unos pocos minutos de que lo arresten, de padecer todo esto, y él trae consuelo y trae ánimo a sus discípulos, el Señor Jesús. Y él se preocupa aquí, y vemos entonces el contraste de los soldados, los corazones duros,
No les importa quién está allí en la cruz, no les importa lo que están pasando, ellos simplemente están haciendo su trabajo, pero vemos también el contraste, la ternura del Señor Jesús, preocupándose por aquellos que están así allí cerca de él. Y esto nos lleva al al tercer y último punto, como el propósito, ¿verdad? De redención, el propósito de salvación definitivamente se cumple en la cruz. Mire lo que dice el versículo 28, 29 y 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Después de establecer con ternura el cuidado de su madre, Juan expresa para que la escritura se cumpliese, Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. Esto de que la escritura se cumpliese es tremendo porque esto nos habla también del propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Juan nos dice en Juan capítulo 20, versículo 30-31, que él escribió el Evangelio para que las personas crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre, es lo que dice Juan. Y parece que Juan quiere traer aquí todos estos detalles para que diga, miren, se está cumpliendo la escritura. Más de aproximadamente 330 profecías que se habían dado acerca del Mesías, del Cordero de Dios, que iba a venir para salvar a un pueblo de sus pecados, para la gloria misma del Padre, se estaba cumpliendo. Y Juan constantemente dice, miren, para que la escritura se cumpla, ¿verdad? Se cumpliese, Jesús dijo, tengo sed, tengo sed. Los soldados, cuando el Señor Jesús expresa, tengo sed, los soldados le dan vinagre, dice allí, pero este vinagre era como una especie de vino barato, avinagrado, que Jesús recibió porque se le había ofrecido antes que él tomara de otra especie de vinagre y él no quiso, ahí en la cruz. Había como una especie de vinagre que parecía que adormecía a los malhechores que iban a estar en la cruz y Jesús no quiso recibir eso primeramente. Eso se nos dice en Mateo capítulo 27. Tal bebida que le habían ofrecido amarga pretendía ayudar a aminorar el dolor para que no luchara tanto mientras lo clavaban en la cruz. Jesús había rechazado primeramente esa bebida que le dieron porque quería beber la copa de la ira del Padre contra el pecado de la forma más completa que sus sentidos pudieran experimentar, dice un autor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le dieron la primera bebida como para adormecer un poco al Señor Jesús, él no la quiso tomar. Él quería beber de una manera íntegra, podríamos decir, la copa de la ira del Padre. Y esto es algo que nos ayuda a entender ese plan, ese propósito, ese destino que Jesús debía cumplir allí en la cruz. Ahora, en esta ocasión él dice, tengo sed y recibe del vinagre y mojan los labios del Señor Jesús allí. Y luego de que mojan, ¿verdad? Los labios, Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es. Aparece allí, estando ahí en la cruz, ¿verdad? Y esto es algo interesante porque Jesús, hermanos, mientras está allí en la cruz, nosotros podríamos decir, Jesús está experimentando el infierno o los infiernos que todos sus hijos merecían. Jesús experimenta allí ese infierno de los suyos y fue un momento terrible de angustia. Los otros evangelios nos dicen que se pone el sol en tinieblas, el día en tinieblas, perdón, a pleno mediodía y está el Señor Jesús allí en la cruz. Ahora, no se nos dice en este evangelio todas las expresiones que el Señor Jesús usó en la cruz, pero hubo un momento en el que, en el momento más difícil donde el Señor Jesús experimentó el abandono del Padre. Y él usa la expresión que conocemos, Elí, Elí, lama sabactani, sabactani, ¿cierto? Donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora,
hermanos, esto es importante. Jesús no sintió que el Padre lo abandonara. No, Jesús fue abandonado por el Padre. O sea, como que no sintió algo de abandono. No, no, no. Literalmente ahí en la cruz fue abandonado por el Padre. Jesús debía beber toda la copa de la ira de Dios, debía experimentar todo el sufrimiento allí en la cruz. Agonía, abandono por el Padre, ¿verdad? Y luego de que lo experimentó, él toma el vinagre y dice, consumado es. Miren, qué alivio, qué aliento para nosotros esa expresión consumado es. ¡Wow! Esto no fue una expresión como de debilidad. Este consumado es más bien una expresión de que de victoria, un grito de victoria. Y tal vez el Señor allí clamó, ¿verdad? Consumado es. Ahora está hecho lo que debía ser hecho para salvar a un pueblo para Dios. Ya se hizo. Ya la obra está completa. Dice un autor, la culminación de la obra de redención por parte de Cristo significa que nada debe o puede añadírsele a esta obra. La salvación no es un esfuerzo conjunto de Dios y el hombre, es completamente una obra de la gracia divina apropiada solo por la fe. Esa fue la obra de Cristo allí en la cruz. Luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, exclamó y expiró. Jesús dando su vida, recordemos, no se la quitan. Él de manera voluntaria da su vida allí. Y es por esto, hermanos, este sacrificio ahí en la cruz, lo que Juan nos está describiendo aquí, que nosotros, hermanos, podemos confiar, ¿verdad?, en Cristo y no en nuestras obras. No en nuestras obras. Porque, miren, todo aquel que no cumple la ley de manera perfecta, que cumple cada uno de los aspectos de la ley, dice Gálatas 3:10, es maldito. Es maldito. Y Jesús no estaba recibiendo una maldición en la cruz, él estaba siendo maldito por Dios ahí en la cruz, ¿verdad? Dice Gálatas 3:10, y con esto quiero terminar esta parte. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no permanecen las obras, en esas obras que han sido escritas en el libro de la ley, es maldito. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que vemos cómo en la cruz, en este tercer punto, el propósito se cumple, consumado es, ya fue hecho lo que se debía hacer para salvar, para redimir ese pueblo. Y podemos considerar estos tres aspectos que nos describe Juan, el acto de la crucifixión, el contraste de estos hombres malos, perversos, con la ternura de Jesús y cómo es en la cruz, en la obra de Cristo, que de una manera perfecta, ¿verdad? Se redime un pueblo para la gloria de Dios gracias a ese sacrificio. Ok, la cruz. Empezamos hablando acerca de la cruz y consideramos cómo la cruz es ese instrumento, ¿verdad?, con el cual torturaban a las personas allí. ¿Qué podemos aplicar para nosotros como iglesia el día de hoy? ¿Qué podemos aplicar para nosotros como iglesia en esta ciudad de Barranquilla, para nosotros como iglesia en nuestro país, en los diferentes lugares en esta época? Bueno, quisiera considerar solo tres aplicaciones de manera breve. Lo primero, hermanos, miren, este acto de la cruz, lo que nosotros describimos, con lo que yo me quedo corto al describir en la cruz, nos muestra lo grande que es el amor de Dios. Este acto de la cruz
nos muestra lo grande que es el amor de Dios. Si queremos experimentar el amor de Dios, hermanos, no debemos ver nuestras circunstancias. No debemos ver si nos va bien en la vida, en el trabajo, en la familia o no. A veces nosotros medimos el amor de Dios por el ascenso que me dan en el trabajo. Me ascendieron, ay Dios, cómo me ama, ¿verdad? No me ascendieron y yo empiezo a dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios sí me ama como me debería amar? ¿Verdad? Si me va bien en alguna de las cosas que yo haga, yo empiezo a creer que Dios sí me ama, pero si no, miren, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿verdad? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros queremos profundizar, entender el amor de Dios, no debemos ver las circunstancias. Las circunstancias nos engañan. Debemos ver a dónde, a la cruz. Ahí está. Cuando usted dude del amor de Dios, mire una vez más la cruz. Vuelva sus ojos a la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que como nos ama tanto, nos va a ayudar a que nuestra vida sea más fácil. No, es por ese amor que Cristo, por ese amor de Cristo que nosotros podemos vivirlo, ese amor en la cruz de Cristo que nosotros podemos vivirlo y experimentarlo. Miren, hermanos, esas heridas nos muestran su amor, nos muestran su amor. Nuestro Dios tiene heridas y en ese sentido Cristo nos entiende en nuestras heridas. Cristo nos entiende en los momentos difíciles. Tenemos un Salvador, un sumo sacerdote que nos entiende en medio de todas nuestras dificultades. Así que la cruz, hermanos, nos habla acerca del amor de Dios. Pero no solo eso, sino que esta cruz también nos muestra lo horrible que es el pecado. Iglesia, si algo nos enseña a nosotros la cruz, es lo horrible que es el pecado, porque esa cruz, hermanos, no debería dejar que nosotros trivialicemos el pecado. A veces somos tan flexibles con el pecado. A veces somos tan permisivos con cosas en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y definitivamente, miren, cuando nosotros nos sintamos tentados, podemos ver a la cruz. Cuando nos sentamos tentados, Satanás, nuestra carne, el mundo, nos tienta, ¿verdad? Somos tentados. Y Él sabe en qué somos débiles y en qué no y nos va a tentar en aquello en lo cual nosotros somos débiles. Y cuando nos sintamos tentados, miren, nosotros podemos ver a la cruz y recordar, Dios, fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Así que esta cruz nos ayuda a nosotros a no trivializar el pecado. Como iglesia debemos nosotros ser conscientes y no tener en poco aquello por lo cual Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Es por esto que cuando yo entiendo la cruz como un instrumento, ¿verdad? De tortura, lo que significa, yo puedo entender un poco mejor cuando Jesús hace el llamado, ¿cierto? En Marcos 8:34, y él dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que sígame. Wow. Recordemos que la cruz es el instrumento, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos y ellos entendían muy bien lo que el Señor estaba diciendo cuando decía, tomen su cruz. El Evangelio de Lucas nos dice, tomen su cruz cada día y síganme. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a entender, ¿verdad? Y vivir de la manera que a Dios le agrada que nosotros vivamos. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, hermanos, cuando lo entendemos, no trivializamos el pecado y podríamos decir lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿verdad? Muero a lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. Salgo de mi comodidad, ¿cierto? Salgo de esto para, perdón, para darle
muerte al pecado, ¿verdad? Y darle muerte a mi yo. Mire, uno de los problemas, y lamentablemente se ve en las iglesias bíblicas, reformadas, es que hay cristianos que no quieren darle muerte al pecado como deberían darle muerte. No quieren darle muerte a su yo. Y estamos llenos de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. A la luz de la cruz debemos evaluar cuáles son mis deseos, mis anhelos, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos el llamado de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, entendemos que la vida cristiana no es cool. Entendemos en ese sentido que la vida cristiana se diseñó para que nosotros representemos a Cristo crucificado a un mundo que lo odia, hermanos. Ese es el llamado y si lo hacemos, miren, hallaremos descanso en él cuando vivimos a la luz de esa verdad. Por último, debemos entender que no hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de Cristo. Y esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de los que estamos aquí, que experimentamos a veces esa dureza en nuestro corazón. No hay salvación fuera de Él. ¿Qué vamos a hacer en esta época posmoderna, relativista, donde se habla de una sociedad líquida, donde ya no hay cosas sólidas, fundamentos que realmente mantengan a la familia, a la sociedad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir predicando el mensaje de la cruz, hermanos, porque ese mensaje de la cruz ha prevalecido, está prevaleciendo, hermanos, y seguirá prevaleciendo en medio de las tinieblas que nosotros experimentamos. El mensaje de la cruz. Así que en ese sentido debemos entender, no hay salvación fuera de Cristo. Debemos seguir viviendo a la luz de esta verdad en Cristo. Debemos seguir proclamando esta verdad del Evangelio de la cruz de Cristo, hermanos, y el Señor obrará y salvará. Y si hay algún hermano, alguna hermana que está hoy aquí alejado de Dios, yo le quiero animar. Yo le quiero animar para que usted pueda hoy dejar a un lado su vida de pecado. Y por la gracia de Dios quiera el Señor obrar en su vida para que usted pueda venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y como dice el apóstol, que esto sea algo para nosotros como iglesia. Lejos esté de nosotros gloriarnos, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Amén.